Hola jóvenes, ¿cómo están? Esta es nuestra séptima clase para para este ciclo de clases online, ¿cierto? Y es obviamente también para séptimo básico, ¿ya? La clase 7 para el séptimo básico. Y el título de nuestra clase es Cálculo de porcentajes. La semana pasada calculamos ya porcentajes, trabajamos con tres estrategias para calcular porcentajes. Esta semana vamos a adicionar una más, ya que es una muy común, muy recurrente y que es demasiado útil, ya la van a conocer. Ya no solamente se utiliza para calcular porcentajes, sino que es una forma de calcular otra en otros contextos, ya en ciencias y en otras asignaturas. Entonces esta es la segunda parte, el título cálculo de porcentaje, lo vamos a escribir en nuestro cuaderno de la asignatura, ya en el título ponemos cálculo de porcentajes, segunda parte, y escribimos el objetivo a continuación. El objetivo de la clase que queremos hacer ahora es calcular porcentajes en distintos contextos. Esta es la segunda parte, ¿ya? Así que ya tenemos un objetivo igual en la clase pasada. Estamos dos clases ya con este objetivo. Y vamos a recordar algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, qué es porcentaje, ¿sí? El símbolo que utilizamos para el porcentaje. Recordemos que porcentaje es una comparación que se hace. Es como dividir algo, una cantidad, en 100 partes e ir utilizando, digamos, esa información para deducir cosas. La forma de expresión del porcentaje es, vimos algunas, ¿cierto? Que es como fracción, como decimal y en forma pictórica. Esto es de las clases pasadas. Las estrategias que hemos trabajado son tres. Estrategia 1, la estrategia 2, estrategia 3. También aparecen en la diapositiva de la semana para que las recordemos. La estrategia 1, por ejemplo, era que si teníamos que calcular el 23% de 450, cuando tenemos que calcular un porcentaje de una cantidad, lo que hacemos como estrategia 1 es tomar esa cantidad, dividirla por 100 y multiplicar por el porcentaje que necesitamos, ¿sí? Entonces, si para calcular el 23% de 450, 450 es el total, ¿cierto? Así que dividimos 450 por 100 y el resultado lo multiplicamos por el porcentaje que nos solicitan. Lo vimos en la clase pasada. La estrategia 2 también la vimos en la clase pasada. Acá tenemos un ejemplo, dice calcula el 15% de 300. La estrategia 2 es hacer al revés. En vez de dividir primero y multiplicar después, acá multiplicamos primero, multiplicamos la cantidad, el total, lo multiplicamos por el porcentaje que nos piden y el resultado lo dividimos por 100. Ese resultado resulta ser el 15% de 300, que en este caso es 45. Ya esto lo vimos en la clase pasada. Y la estrategia 3 es una simple multiplicación que también nos sirve. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular cuánto es lo que nos van a descontar en un producto en el supermercado, en una tienda, en un retail, lo que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad, el 100%, la cantidad total, ¿cierto? El precio total, por ejemplo, o el precio, el precio original, lo multiplicamos por el número decimal asociado al porcentaje de 36%. El número decimal asociado a ese porcentaje es 0,36, o el número decimal equivalente a ese porcentaje es 0,36. Multiplicamos y obtenemos el 36%. ¿Ya? Entonces el 36% de 2400 son 864, así lo calculamos. Tenemos esas tres estrategias, las dos primeras son muy similares y bueno, eso de las clases pasadas. Vamos a trabajar ahora en una estrategia, la estrategia 4 para calcular porcentaje. ¿Ya? Esta estrategia tiene que ver con proporcionalidad, ¿ya? Y es lo que uno comúnmente conoce como la regla de 3 simple, ¿sí? Vamos a seguir tres pasos. Una que es agrupar los datos, ¿ya? La segunda que es multiplicar datos en diagonal y la tercera que es dividir el resultado de la multiplicación en el número solo. Ya eso lo vamos a explicar ahora con los ejercicios. Entonces si dice calcula el 20% de 40. ¿Ya? Ese es digamos, lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a tener dos columnas, la columna de la cantidad, la columna del porcentaje.
y vamos a ver. Yo no sé, nos preguntan por el 20% de 40, ¿cierto? No sé, no sabemos cuánto es en cantidad, ¿cierto? No sabemos cuánto es el 20%. Por eso ponemos una X, ¿sí? No sé cuánto es el 20%, pero sí sé que el 40%, que el 40 es el 100%. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer primero, ordenar nuestros datos. Para calcular el 20% de 40, en una columna ordenamos la cantidad y en otra ordenamos el porcentaje. Entonces decimos, no sé cuánto es el 20%, pero 40 es el 100%. La cantidad es el 100%. Ordenamos en una columna el porcentaje, en otro lado, en la otra columna la cantidad. Ahora, acá vamos a armar estas dos variables son directamente proporcionales, ¿ya? Por lo tanto, uno puede formar acá igualdades. Y de ahí viene, digamos, esta parte, ¿sí? Que después se hace mecánicamente. Escribimos x dividido en 40, ¿sí? Y 20 dividido en 100, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Lo que acá hacemos es lo que se llama multiplicar cruzado, ¿ya? Multiplicamos en cruz, ¿sí? 40 por 20 y x por 100, ¿ya? Pero este 100 lo vamos a dejar en el denominador, ¿ya? Y nos quedaría de esta forma, 40 por 20 dividido en 100, 40 por 20 son 800, dividido en 100 es igual a 8. Esta parte de la ecuación, esta parte de las igualdades y de la multiplicación es la que vamos a repasar, ¿ya? O sea, es la que vamos a practicar. Porque después se hace todo mecánico. Multiplicamos 40 por 20, 800, dividido en 100 serían 8. Entonces, el 20% de 40 es 8, porque ahí encontramos el valor de x. X es igual a 8, x es igual a 8. Lo que obtenemos es que 8 es el 20%, si 40 es el 100%. ¿Ya? De esa forma se trabaja, pero lo vamos a repasar ahora un poco más en el video. Ya, vamos a ejercitar, vamos a trabajar en el texto escolar. Vamos a trabajar en las páginas 53 y en las páginas 54. En la página 53 vamos a trabajar el ejercicio 2D e I, ¿sí? Y en la página 54 el ejercicio 5. Yo lo tengo por acá, lo tengo en digital, así que lo voy a poner aquí, ¿sí? Acá estamos. El ejercicio 2D y 2I es el que vamos a practicar, ¿ya? Porque tiene que ver con la estrategia 4, ¿sí? Las otras tienen que ver con las estrategias anteriores. Las habíamos hecho la semana pasada, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Vamos a calcular el 70% de 1250, ¿sí? Entonces, acá vamos a escribir en nuestro cuaderno, vamos a ver si podemos arreglar un poquito la imagen. Tengo la cámara horrible, también sufrió un accidente. 2D, ¿sí? 2D y nos dice el 70% de 1250, ¿sí? El 70% de 1250. Entonces, en una columna ponemos la cantidad y en otra columna ponemos el porcentaje. ¿Ok? La cantidad 1250 equivale al 100%, ¿sí? 1250 es el 100%. Nos están preguntando por el 70% de 1250. Por lo tanto, 1250 es el 100%. Ahora, ¿qué porcentaje o qué cantidad no conocemos? ¿Qué cantidad es el 70%? Y eso es lo que nos piden, ¿cierto? 70%, sí, no lo sabemos. El 100% sí, que es 1250. Ya. Y acá armamos nuestra tablita que tiene que ver con lo que comúnmente se conoce como la regla de 3 simple. Ya tenemos nuestra tablita armada, entonces vamos a hacer una cruz, ¿sí? Y vamos a, porque son cantidades directamente proporcionales, y hay una explicación atrás de esto, una explicación teórica, una explicación como corresponde, pero lo vamos a hacer por el tema de video y de la modalidad, lo vamos a hacer así.
¿sí? Multiplicamos cruzado, entonces ¿qué voy a tener acá? Voy a tener que x por 100 es igual, ¿cierto? X por 100 es igual a 1250 por 70. 50 por 70, ¿ok? A partir de eso, x por 100 es igual a 1250 por 70. Acá, no importa el orden, podemos escribir primero esa multiplicación por esa, o sea, primero esa multiplicación y después la otra, no afecta en nada, ¿ya? De hecho, el otro ejercicio lo vamos a hacer en otro orden. Entonces, acá tenemos una ecuación en la que vamos a despejar la incógnita que es x, y para despejar la incógnita que es x, vamos a dividir por 100, ¿sí? Porque vamos a dejar ese 100, queremos, digamos, eliminar este 100 de este lado de la ecuación para que nos pueda, para que podamos resolver, para que podamos determinar el valor de x. Ya, entonces, dividimos por 100, ¿cierto? Y acá lo que tendríamos sería 1250 por 70. Vamos a calcular esa multiplicación. Multiplicamos por 7 solamente. 7 por 5 son 35. Guardamos 3. 7 por 2, 14. Más 3 son 17. Y 7 por 1, 7 más 1, 8. Pero tenemos acá una decena y acá tenemos también otra decena, así que serían 87.500. Ahora, hacemos esta división, 87.500 dividido en 100. 87.500 dividido en 100 son 875. ¿Sí? Y ya tenemos nosotros el valor de x, y el valor de x corresponde al 70%. ¿Sí? Entonces escribimos el 70% de 1250 es 875. ¿Ok? Esta es la forma. Yo creo que lo complicado está acá, ¿sí? Ordenar los datos. Ya, porque acá esto es solamente practicar, es algo que se va a hacer mecánico después. Sí, y esta forma de trabajar con la, entre comillas, regla de 3 simple nos sirve para muchas cosas más, para convertir unidades, por ejemplo, en física, etcétera. Ya, vamos con el otro ejercicio que es el 2i. ¿Sí? El 2i. Y que nos dice 60% de 1890. El 60% de 1890. Acá hacemos lo mismo, ¿ya? Nos están preguntando por el 60% de 1890, por lo tanto 1890 es el 100%, ¿sí? Vamos a tener dos columnas, una de la cantidad y una del porcentaje, ¿sí? En la cantidad escribimos lo que sabemos, ¿cierto? 1890 es el 100%. Y 60% es lo que desconocemos, ¿cierto? Acá ponemos el 60% en esta columna, no la ponemos acá, ahí hay que tener cuidado en ordenar los datos, ¿sí? En una columna van el porcentaje, en la otra las cantidades. Y nosotros no conocemos cuánto es el 60%, por eso nos los preguntan, 60% de 1890. Sabemos cuánto es el 100%, pero desconocemos el valor del 60%, ¿ya? Y eso es lo que queremos averiguar. Así que nuevamente hacemos una cruz y nuevamente multiplicamos cruzado, ¿ya? Suena raro, pero es así. Multiplicamos, lo vamos a ver así de nuevo por las condiciones en las que estamos trabajando. Lo podríamos ver un poquito más formal, más profundo, pero yo creo que en este momento no sería muy fácil. Ok, entonces x por 100, 1890 por 60, ¿ya? Ahora, esto lo podemos cambiar también de orden, ¿ya? Vamos a escribir abajo el otro orden, 1890 por 60 igual a x por 100, ¿sí? Dijimos que íbamos a cambiar el orden en la siguiente, así que vamos a trabajar con ese orden. El 1890 por 60 igual a x por 100. ¿Ok? Vamos a continuar en el siguiente video.